Muy, pero muy quedito. Qué falta de ética. Pasar el chisme. Madre mía de mi vida. Ok. Me falta un montón de gente. Yo creo que esta lista está mal por todo lado donde se mire. ¿Ah? Es muy probable. Vean, yo no sé por qué le tienen miedo a esta vara, nada más de verdad agarrarle la lógica. Vean. El pelo disminuye. Natalia, si te mojas no respondo. Natalia, ¿qué apellidos? Natalia Ledesma Mora. Ópale. ¿Quién te ve? Usted sabe, le voy a contar una anécdota simpática. Mi primer clase de administración en esta academia, esta institución, en este organismo, había una muchacha que era administradora de una sala de masajes. No sé. No recuerdo. Ay, vos estabas. ¿Se acuerdan de? Ajá, dejamos un caso. Y dejó la nota. Como al mes. Profe, es que vea yo, con la plata, la matrícula, yo no pude, no sé qué. Pero estoy ofreciendo masajes profesionales. Yo. No. Bueno, no. La verdad es que el día vamos a... No, me No. También vendía perfume. No. Sí, si fuera emprendedora sería un caso de éxito. Bueno, ya. ¿Yo que toque? No la vio venir. Bueno, yo creo que estaríamos, vea, voy a marcar aquí los que de verdad no sé. Ya está quedito, ¿eh? ¿Qué dice? ¿Qué? Lléguele. A mí me gustaba lo que dijo que si no fue Ana Quintana, ¿quién era? El queito. Hizo un trabajo conmigo. Bloqueado por queito. La pesca, eso es lo que da la pesca artesanal, ¿bien? Pesca de arrastre, el hombre tira ahí en la atarraya y lo que caiga. ¿Sabe cuál es el problema de la pesca de arrastre? Que si agarra un bagre, tiene que echarlo al sartén, papá. Voy a dejar esto allá afuera porque se me hace como que está extraño estos nombres en esta lista. Ok, ya busquen el forro de cómo hacer los asientos. Ok. Entonces, me van a hacer
el siguiente asiento, como una especie de quiz, pero nada más como para refrescar y soltar un poquito. Los que están en la casa ya saben lo que tienen que hacer. Ajá. Cálmate, por favor. ¿Mm? Vamos a hacer la asiento. No, esperen, tranquilo. A mí me parece que esta compa haría buena pareja con Estefan. Sí. Está casado y así andas de quedito. Vergüenza te debería dar. No, pero si hacen como parejilla. Y vea, ¿qué? ¿Usted tiene un hijo? Tiro fijo, otra vez. No. ¿Cuántos años tiene? Bueno, maternal, me imagino. ¿No? ¿Cómo se lleva con la mamá? ¿Cómo se lleva con la mamá? Vea juntos y andad buscando perfil. Vergüenza te debería dar. Igual que el perfil de la... Oh. Ok, anoten. Compra de mercadería. ¿Qué estás haciendo? Perdón. Compra de mercadería a crédito. Compra de mercadería a crédito por 500,000 colones. Vamos a hacer 3 asientos, facilitos. ¿Ah? 500,000 más impuesto. Cálmate, por favor, deja suspirar. Estamos empezando. 2. Mejor omitamos el suspiro. 2. Cobramos una factura de 1,000,000 de colones con cheque. ¿Ok? Eso significa que el mes pasado vendimos algo a crédito por 1,000,000 de colones y este mes vienen y nos lo pagan con un cheque. ¿Ok? No. ¿Ok? Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Pagamos alquiler de 100,000 colones. Todo el desdén. ¿Ok? 4. ¿Mm? El 3 es el que acabo de decir. Vamos por el 4. Por 100,000 colones. Cambio de aceite al vehículo. 20,000 colones. ¿Ok? Vayan haciendo esos asientos. Si alguien me le puede mandar una foto a los 4 asientitos. No, son los asientos normales. Vamos a refrescar un poquito la memoria. Cálmense, tengan paciencia, no se me precipite. Ya sabemos cómo hacer un asiento de apertura, eso creo que estuvo bastante claro, ¿verdad? Vamos a practicar movimientos normales durante el mes, se los dicté de manera diferente porque lo que particularmente quiero en este momento es que podamos sentarnos a analizar la naturaleza del movimiento, cuáles son las cuentas involucradas y de qué manera podríamos plantear el asiento, ¿ok? No, párate. ¿Cuál detalle? Cuenta debe haber, cuenta debe haber. El detalle es de qué se trata el movimiento, que es el asiento. Pero lo que vamos a poner es la cuenta que estamos afectando. Primero la que está al debe y después la que está al haber para llevar un orden lógico, ¿sí? Elegante. A ver, dame tu pregunta. Para poner la cuenta. Para poner la cuenta.
Bien, voy a hacer un pequeño o vamos haciendo. Esto es una vez, aquí va las cuentas. Y aquí digamos que haga la fecha y el código de la cuenta, digamos. ¿Ya? Esa será la estructura de un asiento. Entonces, las cuentas que vas a mandar al debe, las que mandas primero, y las que vas a mandar a la vez, las que mandas después. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuenta tal. Cuenta tal. ¿Cómo hago yo para saber cuál es la cuenta que tengo primero? La que va al debe. La que va al debe. La que suma en el debe. No sé, puede ser que haya el debe y el resto. Dependiendo de la naturaleza de la cuenta, ¿ok? Independientemente si suma o resta, la que va en el debe, Esa es la que va de primero. ¿Sí? Va al debe primero, lo que va a la vez después. Mientras tanto, voy a ir a dejar esto ya. ¿Ok? Los que están, me lo mandaste, Samuel. ¿Ok? ¿Qué va a ver que sí? Ahí mandé al grupo y me hacen los asientos y los que están en la casa, por favor, me los envían igual a la... por WhatsApp. Ay. ¿Cuánto es el impuesto de 500? 65.000 personas. ¿De qué? 65.000. Ah, sí. 65.000. ¿Cómo les va? Mal. ¿Y con los asientos?
Y porque no definen eso, es único que un poquito. Lo que podríamos hacer es que los que están para acá, para que no me Vamos a ver si es cierto. Ok, por un momento. Vamos a apagar esta hora. Y
Vamos a poner la cabaniki. Asiento número 1. Asiento número 1. ¿Qué dice el público? Correcto. Ok, gracias, ¿no? Sí, voy a tomar ese. Marce. ¿Sí? ¿Por qué no tenemos? No, espérate tú. Espérate tú. Gracias. No. No. Ah, eso no es la cuenta que hay. Pero eso siento. No es. Eso está mal. Lo siento, mal. Lo siento. Pero entonces, ¿cuál es la cuenta? Ya, esa cuenta no ahí. ¿Qué más? ¿Qué más? Jason. Ya ver. Para si se funciona. Inventario. Con los baloncillos. Ay, ese es el baloncillo. ¿Por qué? Inventario. Correcto. Muy bien. ¿Cómo cree que se debe llamar correctamente la cuenta donde usted registra lo que compra? Gracias. Jason, pase con el siguiente, por favor. No sé, vamos. Inventario. Ok, vea, voy a recordar esto. Vamos a hacer un... Nosotros tenemos la cuenta de... Bueno, vamos a hacer, imaginarnos por un momento la T de los impuestos por pagar. ¿Ve? Las cuentas por pagar, ¿dónde aumentan? Según el foro.
Los que están en la casa pueden participar porque evaluamos la participación. ¿Ok? ¿Cómo? El haber. En el haber. Muy bien. Entonces, este es el debe y este es el haber. ¿Dónde aumenta? Aquí. Ahora pensé. Dime. Correcto. Vamos por partes, ¿ok? Vamos a hacer la explicación de la naturaleza de esta cuenta. ¿Cómo funciona la cuenta de impuestos por pagar? Cuando yo vendo mercadería, ¿verdad? La vendo el costo de la mercadería más el impuesto. ¿Quién pone la plata de ese impuesto? No, el cliente. Entonces yo tengo que agarrar la plata de ese impuesto y pagársela a Hacienda. ¿Ok? Esa es la naturaleza de la transacción. En la cuenta de impuestos. Exactamente. Entró, pero no es mía. Ok. No debería confundirte porque es una transacción diaria. Ok. Vamos despacio. Vamos despacio. No se me apresure. Cuando yo compro, yo agarré el costo de la mercadería más el impuesto. Esa plata del impuesto la tengo yo. No, la tiene el proveedor. Cuando yo compro a un proveedor. Espérate tú. Vendo a un cliente. Correcto. Cuando yo compro esto más el impuesto. Ese impuesto ya yo lo pagué. ¿Ok? Cuando yo vendo esto más impuesto. Ese impuesto yo lo... Correcto, yo lo retuve. Entonces, ¿qué le voy a mandar a Hacienda yo? La diferencia entre lo que yo... Exactamente. Esa es la naturaleza de la cuenta de impuestos. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos aquí? En el asiento. ¿Qué hicimos? Entonces, cuando yo compro, ¿qué hice? Pagué impuesto. Entonces, como ya yo pagué, se lo voy a rebajar a mi cuenta de impuestos por pagar. Ya yo lo pagué. El proveedor se dejó el impuesto y él se lo da a la Hacienda. Entonces, cuando yo pago impuestos o disminuyo la cantidad de impuestos que tengo que pagar, porque yo pagué, ¿dónde disminuye la cuenta de impuestos por pagar? En el debe. Correcto. Entonces, el asiento de impuestos por pagar va en el debe. Por eso que está allá en el debe. ¿Ok? Cuando yo vendo, entonces yo llego y le quito a mi cliente un poco de plata que es de impuestos. Esa plata yo se la tengo que mandar a Hacienda. Entonces aumento lo que le tengo que llevar a Hacienda. ¿Estamos? Entonces, ¿dónde aumenta el impuesto por pagar? ¿Dónde aumenta el impuesto por pagar? Correcto, en el haber. Entonces va para acá. ¿Ok? Hasta ahí estamos claros con la naturaleza y el comportamiento del registro de esta cuenta. Ahora sí. Ok. Lo que estoy haciendo, papi. ¿Qué estoy haciendo? Vea un poco el nombre de la cuenta. Impuestos. Entonces, lo que es por pagar, ¿es un activo o es un pasivo? Es un pasivo. ¿Dónde aumentan los pasivos? ¿Dónde aumentan los pasivos, mam? Ay, Dios. Correcto. Entonces,
Entonces, cuando yo vendo, aumenta lo que le tengo que pagar a Hacienda. ¿Dónde sería el aumento? En él. Cuando yo compro, yo disminuyo lo que le tengo que pagar a Hacienda porque ya yo pagué. Entonces, ¿dónde disminuyo? Exactamente. Esa es la manera como necesito que ustedes aprendan a razonar la naturaleza de las cuentas. ¿Ok? Va a variar de acuerdo al tipo de movimiento que estamos realizando. Estamos. Pero tranquila. ¿Qué pasa, Hilary? Entonces, lo que necesito es que me digan si no están entendiendo y yo me voy a volver. Si me tengo que volver toda la noche hoy hasta que esto quede claro, lo voy a hacer. ¿Ok? ¿Estamos? Ok. ¿Entendieron? ¿O me devuelvo? No, nos devolvemos, no importa. Vamos a imaginarnos. Ya vamos a hacer otro. Espera. Cuenta de impuestos. ¿Qué le voy a...? Acordémonos que el tema tributario es plata que yo le tengo que mandar a Hacienda. Yo tengo que pagarle a Hacienda. ¿Qué le voy a pagar a Hacienda? La diferencia entre lo que yo compro, pero no el monto de la compra, sino el monto del impuesto. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto pagué yo? Yo pagué en la compra 565, pero de esos 565, solo 65 son de impuestos. Entonces, yo compro 65 de impuestos. Y lo que yo vendo, cuando digamos asiento de ventas, digamos que por el mismo monto. Vendí inventario, vamos a hacer un asiento de ventas. Vendí 500,000 colones a crédito. ¿Cómo sería el asiento? Una venta a crédito, más impuesto. A ver, venta de 500,000 colones a crédito. ¿Cuál cuenta iría aquí? De primera. ¿Cómo? Cuentas por cobrar, porque yo vendí a crédito, yo no cobré nada. Entonces sería cuenta por cobrar, ¿de cuánto? No, ¿de impuesto? 565,000. ¿Ok? ¿Qué fue lo que redujo cuando yo vendí? El inventario. Exactamente, 500,000. Impuesto por pagar, 65. No, porque ya yo vendí la mercadería. Exactamente, entonces la mercadería ya no está. Y yo, ya le dije a Hacienda, yo vendí esto. Entonces yo tengo que pagarle a Hacienda 65,000 colones. Vamos a hacer la independientemente. Yo sé que yo tengo que cobrar eso. Entonces, yo le digo a Hacienda, ¿dónde aumentan las cuentas, las cuentas por pagar? ¿Al debe o al haber? Claro, entonces mi cuenta por pagar a Hacienda aumenta 65,000 colones al haber. ¿Ya? Ahora, yo compro mercancía. Ese es el asiento que hicimos de primero. Cuando yo compro mercancía, ¿qué va a aumentar? El inventario, correcto. Aumenta en 500,000. Pero cuando yo le pagué a mi proveedor, le pagué 65,000 colones de impuesto. ¿Ya? Entonces, aquí el impuesto, ¿qué es? ¿El impuesto qué es? Impuesto por pagar, ¿qué es? Es un pasivo, correcto. Y los pasivos, ¿dónde aumentan? ¿Y dónde disminuiría? Ya. A ver. Entonces,
como ya yo pagué esto, mi cuenta de impuestos a pagarle a Hacienda va a disminuir. ¿Cierto? ¿Dónde disminuyen los pasivos? Los pasivos. En el debe, correcto. Debe, ahí disminuye. Entonces, cuando yo hago aquí, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya esto, yo lo pagué. Esa es la naturaleza de esta cuenta. ¿Estamos? ¿Estamos? Aquí está en la T. ¿En la T? Estamos poniendo 2 veces 65, pero es porque esos 65 primero son los de este. Los de este. Ajá. Okay, y esos otros 65 son de los de Los del cliente. Exacto. Hasta aquí le decimos a Hacienda, vendí y compré tablas. Chao. Entonces, usted hace la declaración, pone compras tanto, ventas tanto, diferencia, cero. Si no hace la declaración, le mandan una multa. Tiene que presentarle el cero. ¿Ok? Así que si está en cero, igual hay que presentar la declaración. Toma la foto. Ya para no salir yo. ¿Ok? ¿O me vuelvo? No me vuelvo. Ya tenemos. Entonces, Por ejemplo, por favor, porque con ejemplos. vean, ese es el asiento más básico, porque en realidad nosotros aquí nos estamos poniendo lo que yo gano por vender, porque no vendo el mismo monto. ¿Ya? Tendría que poner una cuenta de ingresos por ventas. Ahorita estamos haciendo básico. Sí, ya vamos a ver esa parte. Exacto. Todo mil. Todo mil. ¿Qué hacemos? Lo pagamos. ¿Ya le dio frío? Está bien. Qué jugadero. Segundo asiento. Samuel. Ay, Dios mío. Segundo asiento. El segundo asiento dice, la gente que está en la casa va siguiéndolo. Sí. Sí, profe. Ay, comer aquí. Y ya, ¿no? Correcto. ¿Cómo no está bien? Provecho. ¿Hilaria? Yo puse cheque. Si puse el banco, no puse efectivo. Puse cheque y cuenta particular que Ay, suave. Suave, un toque. Sí, yo creo que está mal. Suave. Aquí está.
Era, cobramos factura. Ok, venga, Samuel, corrija eso. ¿Qué pago? Fuchi. Ya sé, Ok, pero, no, déjenlo, déjenme el millón ahí. Bórrame las cuentas. Deja el millón ahí. ahora es. Eso. Ahora, méteme en el milloncito. Ok. Vamos a analizar el asiento. ¿Qué dice el asiento? Véanmelo. Cobramos una factura por 1.000.000 de colones. ¿Es una factura? Sí. Ok, sí, está bien. Ok. ¿Qué es lo que aumenta en este asiento? Ajá. El banco. ¿Ok? No se pone cheque. No. Más. Bancos. Efectivo. Caja chica. Por eso les dejé tarea, ¿no? Ok. ¿Qué es lo que aumenta? Los bancos. ¿El banco qué tipo de cuenta es? Activo. Activo. ¿Dónde aumentan los activos? ¿Y por qué lo pusiste a la vez? O sea, sí. No puede poner banco, caja chica o efectivo. Esos son 3 cuentas. Pero todos aumentan en el debe, independientemente Porque son activos. exacto. Una plata. Exacto. Ahora mi doble Ya. cuenta es. ¿Cuál cuenta disminuye? La cuenta por cobrar, correcto. ¿Y dónde es? La cuenta por cobrar, ¿qué cuenta es? ¿Cuál es la naturaleza del cuenta? Activo. Oh, Ah, no, es un activo. correcto. ¿Y los activos dónde disminuyen? Entonces, ¿dónde vamos a poner la cuenta por cobrar? Así la tengo buena. Exactamente. Yo la tengo buena, pero puse la cuenta por cobrar primero y el banco después. Entonces, ¿está mal? Pero puse la cuenta por cobrar en el haber y el banco en el debe. No, una pregunta a la hora de hacer los asientos, cuando quiero ¿verdad? De la vez, hay que dejar como una salida para Ok. por ahí algo así. Volvemos a preguntar la representación gráfica. Así, ya esto no existe. No puede ser así. Lo mismo. Es como para No. identificar qué es lo que sale. Exacto. No tanto eso, es que, por ejemplo, antes se hacía así. Por ejemplo, banco, digamos, voy a hacerlo más o menos como está ahí. Banco, 1.000.000 contra dejar sangre, cuenta por cobrar. ¿Por qué? Porque está indicando que va a la venta. Exactamente. Ok. Dinero que Ok, pero esto es solamente simbólico. Usted lo puede poner ahí o aquí. Lo mismo. Siempre y cuando lo ponga en la categoría correspondiente. No, señor. No se ha cobrado. No, yo tengo banco, cheque, todo efectivo, lo mismo, activo. No. el efectivo es lo que Pero está sí, es el en efectivo la- activo. el efectivo de lo que está Ok, usted puede tener 3 tipos de movimientos en los que se le puedan tener. A saber, bancos, ¿ya? Efectivo No, porque la chica viene siendo lo mismo, efectivo. y caja chica. No, pero no es efectivo ¿Me igual. estoy explicando? Cámate. Muchas gracias. Voy a tomar así. ¿Ok? ¿Qué es la caja chica? ¿Cómo la qué? Ok. La caja chica es un fondo para gastos menores. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hago yo para darle a usted una caja chica? Exacto. Entonces, yo tengo que hacer un asiento donde yo saco la plata del banco. ¿Qué voy a hacer? Disminuir el banco y aumentar
¿Dónde aumenta la caja chica? ¿Al D o a la B? ¿Por qué? Claro. ¡Claro! Así es. Y como tuve que sacar plata del banco, ¿dónde voy a poner eso? ¿Por qué? Porque sacó plata ahí. Menos plata aquí. Después de decirle, yo vengo con esto. Para nada. Pero mucho. ¿Ok? Ahora, el efectivo, ¿ya? Es la plata que está en las cajas. ¿Ya? Por ejemplo, yo tengo ahí gente cobrando, vendiendo, haciendo la transacción. Esa plata está en efectivo. No. La categoría circulante se le asigna a los activos que se pueden convertir más fácil en efectivo. Por ejemplo, un activo fijo son los que cuesta más convertirlos en efectivo. Vamos a hablar del primer ejemplo. Un edificio, ¿qué sería? ¿Activo fijo o activo circulante? Activo fijo. Una impresora, ¿qué sería? ¿Activo fijo o activo circulante? Circulante. Es más fácil vender una impresora que un edificio. ¿Ya? El inventario, ¿qué es? ¿Fijo o circulante? Exacto. ¿Ya? Así se categorizan los activos. De igual manera los pasivos. Hay pasivos fijos, o largo plazo, por así decirlo, y el pasivo circulante, el de corto plazo. En realidad no es fijo, es pasivo, más y menos circulante. Porque, por ejemplo, si yo tengo una cuenta por pagar a un proveedor, el siguiente mes se la pago. Pero si tengo una hipoteca, yo tengo 30 años para pagarla, a largo plazo. ¿Okay? No es como que yo... Pasivo a largo plazo. No, por eso, pero sería fijo. Digamos, menos circulante. ¿Ok? Pero bueno, no nos vayamos tan allá, porque después cuando le volvemos ya no estamos. Hasta aquí, claro. Muy bien. Entendimos la diferencia entre bancos, efectivo y caja chica. Ahora, ¿pueden medir el efectivo? Claro, cuando yo voy y lo deposito al banco. ¿Cierto? Cuando yo agarro esa plata y pago. Entonces yo puedo hacer movimientos tanto al débito como a la vez. La caja chica, cada vez que yo le voy a pasar plata para que me vaya a hacer mandado, para que vaya a comprar las empanadas o la pizza, pizza 4 para comer aquí en clase. La pizza 4, ¿verdad? Digamos, ¿cuánto vale un combo de pizza 4? 8.995. No, hombre, no. Mejor compro 2 pizzas de estos. Entonces, por ejemplo, hagamos ese asiento a la caja chica. Imaginémonos el asiento a la caja chica. Le dimos 16,000 pesos a Verónica para que la caja chica. ¿Cómo harían el asiento? Y hay que pone entonces. ¿Caja chica? No, gastos de alimentación. Gasto de alimentación. ¿Va primero él? El debe. Los gastos son de aumento. Exacto. Entonces, exacto. ¿Ven qué fácil? Ahora, ¿cómo se logra entender eso? Número uno, sabiendo cuál es la naturaleza de la cuenta y cómo se comporta si aumenta o disminuye. Por eso era el forro y por eso era el catálogo. ¿Ok? No se preocupe. O sea, olvídese. El orden es. ¿Quién le dijo semejante atrocidad? Mátate. No. Siempre va el primero es el que va al debe. Pero usted puede poner al debe
algo que está disminuyendo. Por ejemplo, una cuenta por pagar. Espérese. No sea que aumenta, sea que disminuye. Sea que su naturaleza vaya al debe. Porque, por ejemplo, una cuenta por pagar, ¿dónde aumenta? Entonces, yo no la puedo poner de primero. ¿Ya? No. Usted pone de primero el que va al debe. Fin. Métaselo así, en la cabeza. Lo primero en el asiento que yo registro es lo que va al debe. Punto. Exacto. Porque un asiento, dependiendo de la cuenta, va a aumentar a un lado o va a aumentar al otro. Por ejemplo, ¿dónde aumentan las cuentas por pagar? ¿Al debe o al haber? Entonces yo no la puedo poner de primero. ¿Dónde disminuyen las cuentas por pagar? Entonces yo la puedo poner de primero. Claros, ahora sí. Poquito a poco, con paciencia. Ok. El asiento que sigue, pago de alquiler, pero. Aquí lo haces, no te preocupes. Nadie se va a reír de usted. El que se ría de usted le tira un pailo. Los que están en la casa no juegan. Con todo gusto. Dice, pago de alquiler por 100,000 colones. Ajá. Gasto por alquiler. Uh-huh. ¿Sí? ¿El alquiler qué es, mis amores? Es un... No, es un gasto. ¿Ah? Está, ¿ok? No, Cualquiera no está bien. Digamos que sacamos un tiempo. Sacamos del efectivo. Felicidades. Sí, yo le puse déjalo pagar. Sí. Yo la puse bien. Ok, no es una cuenta por pagar, es un gasto. Gasto. Yo porque como eran 100,000, no lo vi como gasto. No, porque todos los gastos no los recupera. Que no son tan altos, digamos. No, porque los gastos, no, los gastos usted no lo recupera. Usted lo paga y usted esa plata y no la recupera. Okay. Vamos a ver. No es como que no lo recuperé porque yo de ese edificio desarrollé mi actividad comercial. Lo que pasa es que se consumió en el momento que lo pagué. ¿Ya? En cambio, las cuentas por pagar son obligaciones por la adquisición de algún bien en particular. ¿Ya? Es un gasto. ¿Se consumió? Es que yo no entendí muy bien después de las hipotecas, porque yo los metía como gasto. No. Porque ¿qué hipoteca usted? Eso es una cuenta por pagar. Exactamente. Entonces, recibe una hipoteca y comprometiéndose a pagar y a cambio le van a dar un edificio. Como un crédito, digamos. De crédito. A largo plazo. Pero un hipotecario. O activo, exactamente. Entonces, usted tiene el activo, Lo paga con la hipoteca. y le prestan plata por eso. Pero si usted esté pagando, eso no es suyo, es de tu. Ajá, pero eso que ahí viene siendo un ejemplo de un activo que se convertiría como un... Ya vamos a hacer así todo eso.
Cambio de aceite. ¿Quién viene con el cambio de aceite? ¿Ves? Provecho. Sería un gasto. Ah, ¿por qué? Vamos a ver. ¿Qué puso usted, Marcelina? Puse solo gasto. Yo puse gasto por vehículo. No, Yo puse gasto por mantenimiento. Sí, señor, gasto por mantenimiento. Ay, ya lo tengo mal. ¿Gasto de qué? ¿Gasto de qué? Sí, gasto vehículo, ¿no? Gasto por mantenimiento de vehículos. sí, yo me acordé por qué mantenimiento, porque sí, ¿cómo aquí eso? Hay que mandar a mantener. ¿Contra qué? Efectivo. Correcto. Ay, sí, solo lo teníamos en el nombre. Tal vez Yo es al contrario. ¿Lo que pasa? Saqué el. Aplauso Pero para ¿cómo el no puedo sacar ese cambio? No puedo sacar ese cambio. Tiene que ser efectivo. Está bien, sí. como usted guste. Porque Y yo no no le- pagué efectivo también. no- Porque andaba y no cambié el aceite. Exacto. Pero pues, Ole, antes- no. Difícilmente yo voy a pagar por transferencia. Tarjeta de débito tiene más. Igual vendría siendo algo. Porque si no, pues, En ese caso, Exacto. Ay, pero lo hago una parte. Bueno. ok. Samuel. Vamos a hacer un asunto de una hipoteca. ¿Es una hipoteca? Un crédito, una Donde vaya. Este cortador. Este más mal. Hay peores. No hay nada tan malo que no se pueda Ay, me encanta que sea la clase así, prefiero. ¿De verdad? ¡Wow! Sí, Ok. practicando. Practicando. Sí, me encanta. Hasta la muerte. Porque siento que nos entró mejor. Por eso también. Eso. Así estresado. es. Te felicito, profe. Ok. Es verdad que como el- a los estudiantes que necesitan Estamos como el meme de ay, my way. Ya, güey. Ya, marica. Ok, vean. Hay muchas formas de enseñar, como hay formas de aprender. Ok. Ahora, por ejemplo, Sarai la agarró la vara así. No sé cómo. Ay, sí, ya había estudiado cosas. Yo vi el contenido y está. Lo que pasa es que ella pudo entender de la manera como yo expliqué primero. ¿Ya? Ahora, ¿cómo es más fácil? Practicando. Pero la magia de esto, más que practicarlo, es razonar la naturaleza de los movimientos y aplicarle el forro. ¿Ya? Va para acá, Samuel, vaya para acá. Ok. Pensemos en la naturaleza de una hipoteca. ¿Verdad? No que yo tengo un activo y estoy quebrado, voy a ir a pedir plata, sino que yo quiero adquirir un activo. Por ejemplo, una casa, un edificio. Exacto. Cuando yo cancele el préstamo, ya lo pone a mi nombre. Así funciona. Así funciona. No, es que a veces uno la tiene y Ah, ahí sí, pues volvemos. Ese es el ejemplo de que estoy quebrado. ¿Ok? Pero vamos a partir de que estamos nosotros comenzando un negocio y dijimos, no alquilemos. Vamos, aquí hicimos el gasto. No alquilemos. Compremos un edificio y lo que pagamos de alquiler, en vez de alquiler, lo pagamos con la cuota de la hipoteca.
Entonces, vamos a hacer una hipoteca por la compra de un edificio en 20 millones. Hágame la acción. Okay. Compramos un edificio por valor de 20 millones de colones. Firmamos hipoteca por pagar. Vamos a hacer aquí un... Ajá. Aquí vamos a divertir. Por un 20 millones. Firmamos una hipoteca a 20 años con un interés anual del 4%. Con un interés anual del 4%. ¿Ok? Correcto, eso no existe. Yo sé que... Primero vamos a hacer el asiento de la compra con hipoteca. ¿Ok? Sí, exacto. Mae, hey, viejo. Yo no le he dicho nada de eso, le estoy dando datos nada más. Ahorita usted me va por andar desesperado, es que después se me enreda. Registre el asiento de la compra del edificio. Punto. Todavía no vamos a ver el asiento del pago de la primera cuota. Ya llegaremos ahí. No se me abalancen. Compramos un edificio con un valor de 20 millones. A 20 años, un 4%. 3. Esa es la hipoteca. 3 anual. No existe. Es en dólares. ¿Cuál terreno? Ajá. No. Exactamente. Yo no he pagado nada. Yo firmé una letra de cambio. 20 millones. Ajá. Entonces, ¿cuál es la cuenta que vamos a afectar primero? Edificio. ¿El edificio qué es? Un activo. ¿Y los activos dónde aumentan? En el dedo. My guess. My guess. ¿Ok? Cuando yo le diga, compré un lote, entonces ahí sí me pueden cargar. Olvídate. ¿El edificio qué? Ahora aquí viene cuenta por pagar. Cuenta por pagar. Ajá, ¿qué más? A 20 años, ¿qué crees que qué tipo de cuenta por pagar es esa? La hipoteca. ¿Ah? Largo plazo. Documento por pagar a largo plazo. O cuenta por pagar a largo plazo, no importa. Cualquiera de las dos cuentas con los dos nombres de cuenta existen. Sí, porque aquí dice que Ajá. cuenta por pagar. Aumenta en el haber. No, pero hay que sumarle. Sí. Aumentan. Hay que ¿Qué estás sumarle. haciendo? ¿Qué vas a sumarle? El Todavía el 4%. No, señor. No, señor. No. Porque son los cambios. Ya vamos. Tranquilo. Ahí ya quedan tablas. Ahí ya cerró. Hágame ahí el cierre. Fin. Pero el. Vaya y se me seca. ¿Quieres que yo le diga unas Déjame la pizarra. cosas de Usted ustedes? tranquilo que ahorita lo pagan. Ponen a la gente a pagar un año. Y la gente
en un año y que les pague por aparte la cuenta de intereses y por aparte La cuota. hace la cuota. Vean, no está bueno, uno no sabe. Vean, esto es la gracia de la gente que hace esto. Usted no tiene plata, no tiene 20 millones para sacarlos y ponerlos. Yo los tengo. ¿Verdad? Usted me dice, yo quiero comprar aquel edificio. Okay. ¿Verdad? Entonces, ¿en serio? ¿Y cuánto ocupas? 20 millones. Yo se los presto y me los paga en las condiciones que dije anteriormente. Pero yo tengo que ganarme algo. Esa plata tiene un valor. El valor que yo le puse es de 4% a 20 años. Ahora, ¿eso aumenta el valor del edificio? ¿No? ¿Qué? Esa es mi ganancia. ¿Ya? Pero para usted, ¿qué sería eso? Es un gasto, correcto. Correcto que sí es un gasto. Entonces, cuando yo voy a pagar, imaginémonos que voy a pagar la cuota. No calculemos el monto todavía, ya vamos a ver ese cálculo. Cuando yo voy a pagar, imaginémonos que pago la primera cuota. La primera cuota es, ¿ya? ¿Qué cuenta creen que va a afectar el débito? La primera cuota. El banco o el efectivo. Al débito. Disminuye la cuenta. Correcto. Ajá. Entonces yo voy a agarrar el documento por pagar a largo plazo, digamos que sean 1,000 pesos. No, digamos que sean 100,000. ¿Ok? Entonces ponen una cuenta de intereses. Los intereses, que son un Cantano. Perdón, ¿cuál era su apellido? ¿Cuál era su apellido? Flores. ¿Los intereses qué son? ¿Y los gastos dónde van? Débito. Digamos que los intereses sean 20,000. Gasto por intereses. Yo pago esto por transferencia. Porque yo estoy pagando. El documento por pagar, ¿qué es? ¿Y dónde disminuyen los pasivos? Entonces vamos a hacer la T para que se lo imaginen una vez. Documento por pagar largo plazo. ¿Dónde aumenta? A ver, 20. Hasta ahí estamos claros. Yo voy a pagar la hipoteca una cuota. ¿Qué voy a hacer cuando yo pago eso? Voy a... ¿Y dónde disminuyen los pasivos? ¿Ya? ¿Entendió, no? Sí, segura, porque no lo como este man le está enviando, ¿entendió? Ok. Gasto por intereses, los gastos, ¿dónde aumentan? Digamos que le saqué un cheque, es una transferencia. Correcto. ¿Entendimos? Se llama documento por pagar el largo plazo. ¿Cómo lo voy a diferenciar? ¿Cómo lo voy a diferenciar? Por el código de la cuenta. Entonces, cuando yo voy a mi libro contable, en la realidad, yo tengo las cuentas por pagar en los catálogos, ¿qué número tenían? Uy, chico, vale, ¿cómo no te hablan eso?
¿Nadie se acuerda? No. Correcto, tienen un 2. Los activos tienen un 1. Los gastos tienen un 5, creo. O los ingresos tienen 5, los gastos 6. Y las cuentas de costos creo que tienen un 4. Estoy muy seguro. No hay eso variar, pero en general, activos tienen un 1 y las cuentas por cobrar, cuentas por pagar tienen un 2. Los pasivos. Entonces, por ejemplo, en mi auxiliar, yo voy a tener un documento que se llama auxiliar cuentas por pagar largo plazo o documentos por pagar largo plazo. Entonces yo tengo 21, 10, 0, 1. Hipoteca de año. 21, 10, 0, 2. Hipoteca de marzo. 21, 10, 0, 3. Hipoteca de nada. Y ahí va. Y ahí va. Mi vida, las T, cuando estoy trabajando en el sistema, desaparece. Eso es el sistema por debajo. Se mete el código. Y él automáticamente va sumando y restando, ¿de acuerdo? El código se hace todo lo No. El auxiliar le va tirando el total. Y entonces aquí usted va a tener donde aumenta y donde aumenta y donde disminuye. Aumenta, disminuye, aumenta, disminuye. Ahí va. Pero eso es en el sistema contable. ¿Sí? ¿Ya? ¿Estamos? Sí. Entonces, cuando yo voy a registrar el movimiento de esta hipoteca, voy a poner 21, 10, 05, documento por pagar, largo plazo. Digamos que esta es de 30 millones y la cuota es de 300,000. La cuenta de gastos por interés, que sería 610021, que es intereses, perdón, gastos por intereses. Gasto por intereses, que serían, digamos que 30,000, inventándome alguna tontera. Y la cuenta de banco, que sería, ¿cuál es la de activos? Digamos la de banco, búsqueme ahí. ¿Cuál es la de efectivo? 11, 10, 01. BAC San José. 330,000. Okay. Profe, entonces, independientemente del código que pongo ahí abajo, se sabe que es de esa hipoteca. ¿Cómo que independientemente? Yo le pongo el código para saber que es de esa hipoteca. Por eso, pero Si yo fuera a pagar de esta hipoteca, entonces ¿cuál código pondría? El de esta hipoteca. Si yo fuera a pagar de esta, ¿cuál pondría? No, a lo que me refiero es al cobro de intereses y a... Gasto por intereses es, no importa cuál hipoteca. Debe. ¿Y aquí dónde está? ¿En dónde está? Chica, pero con atención, va. No, bueno, me da cosita. Ok. Igual, por ejemplo, yo puedo tener cuentas en el Banco de San José, en el Banco de Costa Rica, en el Banco Nacional. Entonces, ¿cuál sería? 10, 01, 01. Banco de San José. 10, 01, 0.
01, 02, BCR. 10, 01, 03, Scotia, etc. Está bien, profe. Pero lo que yo me Pero refiero nada. es que, digamos, todo eso, todo ese asiento que está ahí, ya se sabe que todo eso pertenece a los puntos de pagar. Yo sé cómo no todos son los códigos. Te voy a contar algo más. Al principio, puedes sentirse como desesperante usando todos los códigos, porque este no es. El código puede ser de hasta 20 números, dependiendo de la cantidad de cosas relacionadas con un mismo tipo de una cuenta raíz. La cuenta raíz es cuentas por pagar. Pero tengo cuentas por pagar a una universidad, cuentas por pagar a una NEMA, cuentas por pagar. Ahí se van abriendo más numeritos. ¿Ya? Pues puede ser que solo sea apuntado. Los sistemas informáticos, Diego, que van a encontrar en estudiar, generalmente usted tiene que ir digitando la cuenta. Digamos, yo le pongo gastos por interés. Entonces me va a tirar 0,2. O sea, numeral más 0,1. Tengo 4 hipotecas. Entonces, hasta que se lleva registrando. Y cuando mete quinto, sigue consecutivo. ¿Ah? Sí, sí. ¿No entendí? Cuando mete un nuevo, una nueva cuenta por pagar, sigue el Otra consecutivo. hipoteca. Digamos que ahora hipoteca Sería 21.10, 04. 21.10. Eso es lo que está en el Correcto. va aumentando el consecutivo. Sí. No entendí. O sea, en el momento que no entendí lo que estaba pensando. Ok, a eso no, esa hipoteca, la contraloría va a saber que esos intereses pertenecen a esa hipoteca. Los gastos por intereses no importan. ¿A quién pertenece? ¿Se cuenta de gasto? Yo le voy a poner intereses hipoteca 1, intereses hipoteca 2. No. O bueno, tal vez un contador va a abrirle una cuenta de gastos por intereses a cada uno. Dependiendo del control que siga la administración. Yo digo porque, digamos, por esa hipoteca, no se va a pagar lo mismo que por otra hipoteca de interés. Correcto, pero eso va cuando yo abro la cuenta esta, ya yo sé, digamos, cuando yo, imagínense que cada uno de estos es un expediente, ¿verdad? Entonces yo tengo el expediente de la hipoteca 1, expediente de la hipoteca 2, entonces yo voy a pagar la hipoteca tal. Y todos los asientos tienen que tener un documento que lo respalde. Entonces, en la hipoteca tal, yo veo que la cuota es de tanto, cuota, y el interés es de tanto. Yo no voy a poner el interés de la hipoteca tal, voy a poner el de esta hipoteca, porque lo vi en el recibo del pago. Y sí, nada más, yo creo que estoy metiendo alguna otra. Ahí está. Para ver qué hipoteca va a tener. Ya es control del administrador o el tesorero. Pero En el expediente, yo voy a tener una tabla de crédito donde voy marcando. Después les voy a enseñar cómo se hace una tabla de crédito. Donde yo voy marcando la cuota que voy metiendo y ahí yo veo, al pagar por cuota, el saldo principal es de tanto. Porque eso tiene que llegar a hacer. Pero ya estamos hablando, ya eso es control administrativo. No, usted va a ver esto, nada más. Cuando usted se va al mayor de la cuenta, auxiliar, le va a decir hipoteca, usted abre más y le va a decir todo lo que pagar. Y le hace un saldo. Pero eso es un sistema informático donde ya es un auxiliar tomado. Ahora, a tu pregunta, es súper, al principio es súper estresante,
no te salen las cuentas. Entonces tienes que andar el catálogo por arriba y por abajo. Pero Me sale el auxiliar y me sale. sí. Ok, hay varias formas de buscarlo. ¿Ah? Al número. Hay varias formas de buscar dependiendo del sistema. Hay sistemas que vos solo puedes buscar por la cuenta. Entonces, por ejemplo, usted sabe que las de 2 son las de cuentas por pagar. Entonces, usted pone un 2 y le va a abrir todo el catálogo. Entonces, usted va escogiendo ahí. Pero llega el momento en que usted esto se lo sabe de memoria. Es rajado. Es rajado. En Mega Super. Yo trabajé en contabilidad en Mega Super hace 20 años. Ay, era un mierdoso. Pero cuando eso era que usaba los libros, no había nada. Era un chichero. Todos los sistemas son muy parecidos. La dinámica es la misma. Lo que te va a cambiar es el front-end, lo que vos ves ahí en la pantalla. Pero por debajo esto es lo que hacen. Sí. En realidad no tiene ciencia. Sí, solo meter las cuentas, alimentar las cuentas. Vieras que yo pensaría que no tiene ciencia, como vos decís. Pero a lo que le contraten a uno como auxiliar contable. Sí, yo digo, de meterle las cuentas. Ajá. Ahí. Ajá. Esa parte es fácil. ¿Sabes cuál es la parte difícil? Tener el criterio para saber la factura que le llegó, ¿qué es? ¿Cómo leo este documento? ¿Qué es? Hacerle llegar una factura, hacerle llegar un estado de cuenta y tiene que registrar lo que está ahí. Esa parte es complicada porque tienes que tener el suficiente criterio contable para convertir eso en un registro. Por supuesto, porque si usted trabaja en una empresa agrícola, oye, trabajé en una bananera, se llamaba Banacol, Bananera y Piñera. Habían casi 16,000 cuentas de costo, porque la producción bananera y piñera son muy diferentes, porque así era. Bueno, meter esto es cualquier vara, es analizar qué es el movimiento. Entonces, se subestima mucho el trabajo del auxiliar contable al decir, con una cuenta apoyos, ahí usted mete el numerillo y ya se hace solo. Se hace solo. Cuando tengo un cerro así de papeles, porque yo puedo tener un montón de papeles de proveedores, pero cada uno de esos papeles corresponde a un tipo de operación dentro de la complejidad de una industria. Entonces, por ejemplo, en la parte de bananos, hay un agroquímico que es para evitar plagas. Hay un agroquímico que es para alimentar la planta. Hay un agroquímico que es para mantener el color del fruto. Hay un agroquímico. Cada uno de esos procesos tiene su cuenta de costo. ¿Ya? Entonces, el chavalo que empaca tiene una cuenta de costos. El chavalo que corta los racimos y los encarama en esa hora que es como un tren, tiene otra cuenta de costos. El que se amarra la carajada aquí y sale corriendo como 400 metros de racimos encaramados en una avanzada, lo que sea Cristian Lagos, tiene otra cuenta de costos. Eso va a transporte y empaque. ¿Ya? Después agarran todos los empaques y los categorizan y los suben en diferentes tipos de carros porque uno se tiene que ir en avión porque ya está a punto de madurarse y el pedido se tiene que entregar en tal fecha. Los otros están súper verdes y se pueden ir en un barco y va a durar no sé cuánto tiempo. En el barco es más barato, en el avión es más caro, entonces ese es otro costo. ¿Me entiende? ¿Cómo se va complicando todo? Entonces, cuando yo veo el documento, yo tengo que tener la madurez contable para saber cómo lo registro. El de los costos lo monté yo. Y tuve que irme a meter una finca a 45 grados en sombra, hacer inventarios de cada uno de los procesos. ¿Por qué? Es que te voy a explicar por qué.
porque yo quería ahorrarme el proceso de pensar, porque tenía demasiado brete. El equipo de cuentas por pagar, que eran los que realizaban los registros, eran cajas de facturas las que me llegaban de las fincas. Eran 16 fincas bananeras. Cada finca tenía un nombre de sociedad, un número de cédula jurídica. Entonces, cada grupo de personas que daban servicios ahí llegaba con su factura y eso había que registrarlo. Entonces yo dije, esto tiene que quedar codificado desde el momento que se hace la transacción en la operación de compra de bienes o servicios. ¿Ya? Y el administrador de la finca es el que conoce todos los procesos. Entonces, cuando cuando él va a hacer una orden de compra, él sabe en su presupuesto cuánto tiene de plata para cada costo, porque ellos lo planifican. Entonces, cuando el MAE hacía la orden de compra, decía, para este mes, se sentaba con los ingenieros, agrónomos, toda la vara, este mes vamos a cortar bananos, entonces vamos a ocupar servicio de eso, servicio del otro, y mandar la factura, mandar la orden de compra. Ya yo en mi sistema contable sabía cuáles eran las cuentas. Pero tuve que irme a hacer un trabajo de campo enorme. Claro, cuando los carajillos recibían la factura, solamente tenían que verificar que el monto de la orden de compra coincidiera con el de la factura. Ya era menos trabajo de revisión. Que la factura cumpliera con la normativa legal del Ministerio de Hacienda. Y lo único que tenían que pensar era en la parte de las exoneraciones, porque las facturas algunas traían impuestos, pero esos impuestos yo me los podía exonerar por la actividad agrícola. Entonces, había un catálogo del Ministerio de Hacienda que decía, tales carajadas están exoneradas. Entonces ellos tenían que buscarlo en la factura y cuando hacían el registro para pasar la contabilidad y a pagarse a tesorería, meter la parte de Hacienda para que tesorería y conta hicieran los ajustes. ¿Ya? Esa es una cuenta muy compleja. Trabajé en un despacho de abogados. Toda facturas por servicios. Facilísimo. Facilísimo. Ahí lo complicado era los gastos. El control de los gastos. Porque esos más pierden las facturas, no lo pasan a tiempo, el proveedor le da la factura, la agarra, se le echa la bolsa al pantalón, se va para la casa, la quería, se embarra ahí en lo que estaban haciendo, tiene que meter el pantalón a la lavadora y a la secadora y plancharlo, y esa factura, ¿quién sabe dónde quedó? Ahora con la factura electrónica sería más fácil, pero se le añaden los siguientes procesos. Tienes que ingresar la factura, tienes que validar la factura, tienes que mandarla a la Hacienda, tienes que meter los datos. Es sencillo, pero tienes que crear el proveedor, tienes que registrarlo en tu sistema, tienes que crear la factura, mandársela al correo, que eso se vaya a Hacienda y te mande la confirmación de que efectivamente se hizo bien. Lo que facilita es que no tienes que estar imprimiendo y todo el asunto. Y que no tienes que llevarla a probar. Ya eso queda aprobado en el momento por Hacienda. Pero la parte de control es diferente. ¿Ok? Volviendo a esto. Esto puede ser fácil. Lo que se va a complicar es el proceso de clasificación de los registros. ¿Ok? Ahí es donde uno dice, no, me quiero más con recursos. Pero usted ve, no hay casi trabajo. Ese es el problema. ¿Qué es lo que tiene más demanda? Ahora, el asunto es, si ya nos vamos a la parte laboral, la parte de freelance en contabilidad es un desastre. Porque hay más, se cobran cualquier cochinada por hacer cualquier cochinada de brete. No le dan valor agregado al cliente, no lo asesoran, solo agarran facturas, presentan la declaración y se murió. ¿Ok? ¿Qué valor agregado tiene eso? Los estados financieros, esa es otra. Los
estados financieros. Hay que convertir esto en estados financieros. Vimos la vez pasada el balance de comprobación. Es una más para eso y los datos están iguales. Pero ahí hay que tener criterio para montar el balance de resultados y el estado del balance. Un contador, un licenciado en contaduría, un bachiller en contaduría, no tienen que saber hacer eso. El sistema los tira automáticamente, pero yo tengo que ponerme a revisar, porque si yo le presento lo que tiene el sistema al gerente, el me va a agarrar y está mintiendo. Tengo que montar el reporte, tengo que bajar y hacer gráficos, tengo que ponerle notas a los estados. Sí, entonces finanzas se empieza a montar las comparativas, los históricos. Eso es lo que hace que sea tan variado lo que hay en contabilidad. Entonces, por ejemplo, contabilidad afecta a tesorería, contabilidad afecta a los impuestos, contabilidad afecta a la parte de los estados financieros y el análisis de los estados financieros, y contabilidad general afecta el proceso este. Exacto. Y ojo, vea el montón de áreas que pueden generar un empleo. ¿Ya? Por eso es que siguen saliendo contadores y siguen agarrando brete. Y si adicionalmente a eso lleva ese estándar en todos los países, estándar en cuanto al proceso. Ajá. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el valor agregado? ¿Cuál es el valor agregado de un contador? Mantenerse actualizado. ¿Ya? Pero hay demasiados en la calle. ¿Cuál sería otro valor agregado? Manejar otro idioma. ¿Cuál sería otro valor agregado? Ser así en Excel. ¿Ya? ¿Cuál sería otro valor agregado? Certificaciones, cursos, charlas. Como auxiliar. Ok, yo le voy a decir algo. Esto no les da para ser auxiliares todavía. Sale Samuel con todos los papeles. ¿Por qué soy negro? Por supuesto, vean. Esto es una técnica que se aprende y cuando usted se da cuenta, usted es súper ágil desarrollándolo porque todos los meses es lo mismo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería una muy buena actitud respecto a esto? Tratar de aprender bien cómo se clasifica, cómo se registra en los primeros meses para poderse involucrar en otros procesos, porque esto es muy básico. Y hacerlo en la empresa se vuelve muy mecánico. Entonces, ¿qué valor agregado que yo puedo dar? Por ejemplo, lo que te decía, no esperarme que toda la clasificación sea en el momento del registro, sino desde que nace la operación. Entonces, montar un flujo de trabajo que involucre a mí para saber lo que está pasando desde que alguien hace la compra. Yo no hago la compra. Alguien hace una orden de compra, pero yo voy a codificar el proceso de la orden de compra para yo darme cuenta en el sistema que me hace falta una factura ese mes. Son las 8:23. Hasta aquí, mis amores. ¿Dudas? Ah, sí. Alguien que porfa tome una foto de esto y me la mande. No salga yo, porfa. Madre, eso me encanta, amigo. ¿Sabes qué? A mí no me gusta que hagan así como... Esta es la primera, esta es la segunda.
digamos, con ustedes, es que digamos, yo solo... Pero es que hay uno que es Hay un técnico de planta pura. Exacto. Ok. Entonces, listo. Cálmate, por favor. Vamos a dejar la clase acá. 8:25. No, son 4. Son 4. Callar. Ok. Entonces, ahorita le paso la foto, Natalia. Entonces, ¿ya la mandó? Y son 2 estudiantes. Bueno, no sé si alguien también se quiere meter. ¿En qué estaría llevar para inglés? Pero que vamos a validar de recursos humanos. No, pero Sí, obvio. Sí, pero es convalidar, ¿sabes qué significa convalidar? Pero no, Todavía no se sabe. Todavía no se sabe. Bueno, estamos entonces, chiquillos. Voy a dejar la clase acá. Y nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho y ahí les mando la tarea.